Como siempre hacemos, empezamos con el gran partido del domingo por la noche, ¿no? En orden descendente, que fue el último que pasó, que fue ese encuentro entre Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Es verdad que fue un encuentro, de dos míticos del fútbol español, por supuesto, aunque un tanto condicionado por las bajas en ambos equipos, sobre todo, evidentemente, del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que como ya bien sabemos, llega entre algodones, sin Rafinha, sin Lewandowski, sin Frenkie de Jong, sin Pedri también, sin Koundé. Valde entre algodones, Araujo tuvo que entrar en la segunda parte, también Lamine Yamal entre algodones, en fin, las bajas del Barça son muchas y notorias, ya las conocemos. A pesar de eso, sacaron un buen resultado, esa victoria por 1-0, con el nombre, evidentemente, del gran protagonista, de Marc Guiu, que ha habido mucho tema con cómo se pronunciaba este chico, la verdad, Marc Guiu, creo que está bien, creo que no hay demasiado debate en este sentido. Y que es el gran protagonista del partido. No porque fuese el mejor, que ahora valoraremos las estrellas y las cruces, sino por ser seguramente pues el protagonista inesperado, básicamente, del encuentro, ¿no? Ahora hablaremos tranquilamente de él, porque hay que reflexionar ciertas cosas sobre su aparición en la noche de ayer. Pero centrándome más en lo que es el partido, creo que fue un partido a nivel general igualado. Sí que el Fútbol Barcelona tuvo alguna ocasión más que el Athletic, pero creo que hubo bastante alternancia de ocasiones. De hecho, creo que incluso el resultado se pudo quedar corto teniendo en cuenta las ocasiones que vimos, porque tanto Unai Simón por un lado como por Ter Stegen por el otro fueron importantes para ambos equipos. De hecho, viendo la estadística, Ter Stegen tiene 3 paradas y Unai Simón 6, si no me equivoco. Y de hecho, básicamente en la primera parte hay 2 paradas que son ciertamente similares, pero paradas de portero de balonmano, ¿no? Yendo abajo con el pie, tanto de un portero como de otro, que me parecen 2 de las grandes paradas de la jornada. Mañana, cuando hagamos el 11, no va a estar ninguno de los dos, aunque podían haber aparecido perfectamente, porque claro, son 2 porteros que son absolutamente decisivos para sus equipos. En cualquier caso, como decía, el Fútbol Club Barcelona ante las bajas ha sabido reponerse bastante bien. Les quiero destacar el nombre también de Íñigo Martínez, que se enfrentaba ante su ex equipo y en mi opinión rindió con nota. La verdad, me gustó incluso más que Andreas Christensen, incluso mejor que Araujo cuando entró. La verdad, creo que Íñigo Martínez estuvo bastante bien. Y el nombre propio, en mi opinión, del partido, que yo personalmente, si me lo permitís ya, le voy a dar la primera estrella, es al bueno de Joao Félix. En un contexto, insisto, donde Lamine Yamal no está al 100%, donde Rafinha está lesionado y donde Robert Lewandowski sobre todo también es baja, Joao Félix se echó al mando, cogió los mandos del FC Barcelona, mejor dicho, en un día donde Fermín López no estuvo mal pero no destacó tanto, Ferran Torres igual, partiendo por la mano derecha. Joao Félix se fue intercambiando ese rol de falso 9 con Fermín, a veces uno era el falso 9, a veces otro caía a banda izquierda. En ese intercambio de roles, en mi opinión, Joao Félix brilló. Es verdad que no estuvo tan acertado en los metros finales, es verdad que quizá le faltó ese último pase, pero fue el jugador que la pedía constantemente, que todo el rato le estaban haciendo falta. De hecho, no sé cuánta falta le llegó a hacer Óscar de Marcos en la noche de ayer. Pero básicamente Joao Félix echó el equipo a la espalda, algo que se le estaba pidiendo al jugador portugués, que se le ha pedido muchas veces en el Atlético de Madrid y que en el conjunto rojiblanco lo ha hecho básicamente a cuentagotas. Pero el Fútbol Barcelona la verdad es que está encajando bastante bien. Y sobre todo ayer, que hacía falta, cuando más faltaban esos jugadores referentes ofensivos, ¿no? Esos jugadores de primer nivel de la plantilla, esos Pedri, esos De Jong, ese Robert Lewandowski. Ayer Joao Félix cogió el testigo y creo que en gran parte la victoria del Fútbol Barcelona se explica por él. Además participa en el gol de forma directa con esa asistencia a Marc Guiu, pero más allá de eso su partido es espectacular y por eso creo que tiene que llevarse una de las estrellas del partido. Las otras dos ya lo he comentado, que en mi opinión han sido las actuaciones de los porteros. Ter Stegen por un lado y Unai Simón por el otro. Creo que habría que premiar a alguien del Athletic, básicamente. Creo que Unai Simón fue el mejor. Es verdad que creo que también Ollán Sánchez estuvo bien. Por parte del FC Barcelona ya he comentado lo de Íñigo Martínez. Pero igualmente creo que los porteros fueron decisivos. Insisto, Unai Simón al final encaja ese gol, no suma ningún punto. Pero igualmente su actuación me parece muy buena y no va a ser el único portero español que la vemos esta jornada, porque luego vamos a hablar de otro que también está en un equipo de tierras cercanas al Athletic, del que vamos a hablar largo y tendido. Eso me parecen los jugadores más destacados del partido. También damos las cruces, como siempre sabéis. Es verdad que tampoco creo que haya habido cruces muy claras, pero si tengo que quedarme con una de cada equipo, yo creo que obvia es Nadal Romeu.
Sé que aquí yo siempre he sido bastante crítico con Oriol Romeu, ya se alabó mucho en su momento el fichaje y yo siempre puse ese tono de calma. Creo que sus 2-3 primeros partidos fueron positivos, pero es cierto que a partir de ahí a mí Oriol Romeu se me está quedando bastante a deber. Ayer Ollán Sánchez no paró de ganar la espalda constantemente, perdió muchísimos balones. De hecho, fue uno de los primeros cambios de Xavi, o más bien, el primero junto con Christensen. Y yo esperaba de hecho que el cambio fuese incluso en el descanso. La verdad es que Oriol Romeu no está bastante bien, o sea, no está nada bien. Creo personalmente que la marcha de Busquets sí que iba a hacer daño, creo que esto era una obviedad, perder a Sergio Busquets, no solo por lo que te aporta futbolísticamente, sino por lo que transmite a nivel de jerarquía y de experiencia. Yo tenía claro que esto se iba a notar, pero es verdad que esperaba que la diferencia no fuese tan notoria y para mí de momento Oriol Romeu se está quedando bastante corto en este sentido. Sé que hay mucha gente que le sigue pareciendo un gran fichaje, que por el precio que salía está bastante bien, que su rol realmente debería ser más de suplente que de titular, que está jugando mucho condicionado por las bajas, pero igualmente, ya lo dije en su momento, para mí era una opción que era un parche, demasiado parche, y creo que ahora mismo eso se está notando, y en los escenarios de máxima exigencia para el FC Barcelona, Oriol Romeu, en mi opinión, se está quedando a deber. Para mí, la otra cruz del partido que yo daría al principio es la de Íñigo Leque. Es verdad que tampoco de forma demasiado clara, pero sí que me pareció el eslabón más débil del Athletic en la noche de ayer. Se nota mucho la diferencia respecto a Yuri Berchiche, que el pobre volvió a salir lesionado una vez más. El calvario de Yuri con las lesiones, pues ya sabemos cómo va en los últimos años. Es un grandísimo lateral izquierdo, pero que por culpa de esos problemas físicos nunca tiene grandes temporadas o muchos partidos consecutivos. Ayer se volvió a lesionar en Tole con esa posición. Y la verdad es que en mi opinión, sobre todo en salida de pelota, el Athletic, cada vez que el Barça orientaba la presión hacia ese lado izquierdo de la defensa del Athletic, al conjunto bilbaíno la verdad es que le costaba bastante sacar el balón por ahí. Así que para mí tiene que ser otra cruz. Siempre ponemos 3, pero la verdad es que la tercera no tengo muy clara a quién dársela. Podríamos haber pedido más de Guruceta, de Fermín, de Ferran Torres. Probablemente le podríamos haber pedido más, sí, pero yo no tengo ninguna cruz clara para ellos como si hubieran hecho un mal partido. No sé si los que estáis por ahí en el chat, Pablo, Raulín y compañía, pensáis que alguien más en el partido de ayer se tiene que llevar una cruz, pero yo de momento no lo tengo bastante claro. Señalaría estos básicamente. Creo que es verdad que los cambios de FC Barcelona ninguno tuvo demasiado impacto más allá del de Marguiu, y por parte del Atleti los cambios tampoco. Pero no sé, tampoco me parece que sea como para ponerle cruz, más allá de Oriol Romeu por un lado y de Íñigo Leque por el otro. Así que en mi opinión, así se quedan las cruces, Oriol Romeu y Leque, y las estrellas, Unai Simón, Joao Félix y Marc-André Ter Stegen. Raúl dice, no creo que merezca nadie más una cruz, y lo de Leque quizá me parece un poco duro. A ver, la cruz del Leque no me parece que sea como para un partido horrible, ni muchísimo menos. O sea, no es que sea un partido que digas, madre mía, Leque estuvo muy mal, condicionó a su equipo claramente para mal. No creo que ese sea el punto, pero sí que me parece que las carencias del Athletic Club partían sobre todo de esa banda izquierda y la diferencia que se marca entre él y Yuri, básicamente. Por eso lo he querido destacar. Y mención especial para Sánchez, que me gustó mucho, como dice por aquí Raulín. Estoy de acuerdo. O sea, ahora Sánchez, sobre todo lo que he comentado anteriormente, a la espalda de Oriol Romeu se hizo notar bastante. Es cierto que luego cuando fue Barcelona cambia ese esquema ya, mete a Lamine Yamal y mete a 3 atacantes más fijos, quizá ya a Sánchez le costó un pelín más. El FC Barcelona empezó a dominar también un pelín más con posesión y quizá Sánchez ya no se encontró tan cómodo, pero la primera parte, sobre todo a la espalda de Oriol Romeu, Sánchez pudo crear realmente mucho daño, aunque en las estadísticas como tal no se refleje de esa manera, pero Sánchez sí creo que también fue uno de los puntos positivos del Athletic en el día de ayer. Insisto, Íñigo Martínez y Ollán Sánchez quizá también podrían llevarse una estrella, perfectamente. El caso es, creo que hay que hablar perfectamente de uno de los chicos que ha acaparado portada. Dice por aquí Pablo, que opina lo mismo que yo, y dice, creo que el contexto en el que se dio el partido no es para 3 cruces por equipo, porque en general fue un buen partido, que por culpa de los porteros nos privaron de ver muchos más goles. Estoy de acuerdo, la verdad. Estoy de acuerdo en eso, por eso he señalado a Unai Simón y a Marc-André Ter Stegen como ganadores de los partidos, básicamente, porque es verdad que Unai Simón al final no incide de forma directa en el resultado, al final el Athletic pierde, pero me parece un gran partido del portero titular de la selección española, y de Ter Stegen, pues qué voy a comentar, ¿no?
básicamente. Quería señalar el nombre de Mark Yu básicamente porque, bueno, creo que ha sido una de las grandes portadas. También el post de Instagram que subiré mañana al finalizar la jornada será uno de los protagonistas, evidentemente. Y eso, ahora básicamente lo que tenemos que ver y lo que tenemos que estar a la espera es de si realmente va a tener más minutos o no, cuando estén todos recuperados, porque evidentemente el sitio a Robert Lewandowski no se lo va a quitar, o queremos entender que no, pero ojo, tener minutos con la primera plantilla, pues ¿por qué no? Insisto, lo que digo siempre, lo que siempre estamos diciendo, los canteranos aparecen y están preparados para demostrar su nivel en los momentos más complicados, básicamente. En fin, eso era lo que quería comentar en clave de Fútbol Club Barcelona Athletic. Creo que es para lo que dio el partido. Y ahora vamos al partido del líder. En este caso fue el sábado. Y en este caso el Real Madrid pinchó en su visita al Ramón Sánchez Pizjuán. 1-1 entre Sevilla y Real Madrid. Se alinean los astros para que todo salga redondo, dice por aquí Pablo. Tal cual, tal cual. A ver, partido entre Sevilla y Real Madrid, con muchos alicientes. Primero porque debutaba, lo diré el nombre porque ahora mismo se me está yendo. Diego Alonso, si no me equivoco. Diego Alonso, o se me está pirando la olla como muchísimo. Diego Alonso, sí. Diego Alonso en el banquillo del Sevilla, no sé por qué he dudado, la verdad, Diego Alonso sí, o sea, lo tenía controlado en este sentido. Debutaba Diego Alonso en el banquillo del Sevilla. Cambio de dirección respecto a lo que veíamos con Mendilibar. Ahora comentaremos ciertas diferencias que se han marcado respecto a lo que había antes, respecto a lo que vimos en este encuentro frente al Real Madrid. Además, la vuelta de Sergio Ramos jugando frente al Real Madrid, que esto evidentemente es un gran aliciente, ni que tenemos que decirlo. Y encima el Real Madrid yendo líder, pero eso, con el FC Barcelona apretando, con el Girona apretando, con el Atlético de Madrid apretando. Así que en fin, partidazo. Yo, antes de comentar lo que fue el partido, quiero señalar que en el directo del viernes, yo aquí dije y predecimos que iba a ser 1-1, y oye, 1-1 han quedado. Esto no se me suele dar a mí demasiado bien, pero para una vez que acertamos, qué menos que mencionarlo, la verdad. Qué menos que mencionarlo. Quería mencionar ciertos apuntes aquí del partido porque tenía bastante. Por cierto, esto no lo he enseñado nunca, pero tengo como la libreta de apuntes de cada uno de los partidos que tengo mil cosas, la verdad. Apuntadas siempre. A ver, dice por aquí Rowling, por nivel que ha demostrado Sergio Ramos versus FC Barcelona y Real Madrid, podría ir fácilmente a la selección. Rowling, estás abriendo un melón muy, pero que muy peligroso. Claro, el tema de Sergio Ramos, selección española o no, por nivel probablemente sí, y ahí estoy de acuerdo contigo. El problema de Sergio Ramos selección es que tienes que cambiar tantas cosas. No sé si es impopular opinion. Yo no creo que sea impopular opinion, Yo creo que hay mucha gente que pensará como tú, la verdad. El tema es, claro, que tienes que cambiar tantas cosas porque Sergio Ramos te admite de repente ser suplente de la selección española, o sea, esa posibilidad se contempla. A lo mejor gente me tendría que decir, ¿podría ser titular? Pues puede ser que sí. Pero claro, estás mirando al cortoplacismo más absoluto, o sea, está teniendo que volver a meter en dinámica a un jugador en la selección. La pareja de Norman y Laporte se ha sentado durante 5 partidos consecutivos como titular. No sé qué rol aceptaría Sergio Ramos ahí, la verdad. Creo que Sergio Ramos, para volver a la selección, tiene que ser a un nivel altísimo, siendo un peso pesado, siendo el líder de ese vestuario. Entendemos que por nivel podría ir, la verdad. Pero claro, tiene que cambiar tantas cosas que yo no sé hasta qué punto sería favorable, la verdad. No sé. Alonso dice, solo digo Isco selección y no hay nada más que hablar. Alonso, aquí en el canal, cuando hemos hecho las posibles convocatorias o yo he dado mi opinión, yo para el centro del campo, en las últimas convocatorias, he mencionado los nombres. Más allá del de Bryce, que se podía meter como atacante también, falso extremo y demás, sobre todo más faltando Marco Asensio, pero más allá del de Bryce, los dos nombres que yo he comentado han sido el de Isco Alarcón y el de Luis Alberto, que quizás no se tienen tan en cuenta porque tienen 30-31 años, pero yo ya he dicho que por nivel deberían ir. Y yo los hubiese convocado en la última convocatoria los dos, la verdad. Así que sí, luego hablaremos de Isco también, cuando hablemos de ese partido del Betis, que hizo una gran segunda parte. En fin, lo que decimos del Sevilla-Real Madrid, y abierto ya ese melón Sergio Ramos selección española, que evidentemente da para un debate muy pero que muy largo, la verdad. Algún día se podría plantear con más intensidad, quizá cuando sea el próximo parón,
quizá en ese próximo parón de noviembre, quizá ya en el próximo parón incluso de marzo, a ver cómo continúa Sergio Ramos la temporada, o incluso ya de cara a la Eurocopa, que tenemos en verano, seguramente sea un melón que tengamos que abrir, la verdad, el de Sergio Ramos. En clave este partido, 1-1, en mi opinión, resultado justo. La verdad, en mi opinión, resultado justo. Quizá incluso puede haber habido más goles, porque creo que realmente sí que hubo bastantes ocasiones. Un poco parecido a lo del FC Barcelona Athletic. Creo que son resultados que se quedan cortos en relación a la cantidad de ocasiones que vimos. Es verdad que siendo un empate a 1, en mi opinión, el Sevilla fue algo superior. O sea, los buenos minutos del Sevilla me parecieron mejores a los del Real Madrid, sobre todo en la segunda parte. Hubo momentos que yo estaba viendo ese 2-1 cerca. De hecho, el Sevilla se acabó adelantando en un momento donde creo que estaba siendo mejor. El problema, principalmente, creo que es que el Real Madrid consigue empatar muy rápido con ese gol de Dani Carvajal. Pero insisto, a mí el Sevilla, con ese 1-0, me estaba pareciendo mejor que el Real Madrid. Al final este partido muchas veces es cuestión de ciertos detalles. Creo que el Sevilla hizo más que el Real Madrid. Pero insisto, yo el empate lo puedo dar por justo. Evidentemente está aquí la jugada polémica de Jesús Navas con Vinicius Junior. Una jugada que a mí me parece muy complicada. Yo en directo, viendo el partido, la verdad, que encima, tengo que decir que lo vi con mi abuelo, que mi abuelo es bastante madridista, La verdad, mi abuelo vino a casa del Real Madrid, mi abuelo, tal cual. Que no implica que yo lo sea, porque no lo soy, ya lo digo tal cual. Pero vamos, mi abuelo que es del Real Madrid vino a casa, estaba viendo el partido y la verdad es que no comentamos demasiado esa acción del penalti. Vimos que sí, que había ese forcejeo, que había ese choque de Jesús Navas, pero nos pareció como que era poca cosa, la verdad. Y luego viendo una acción repetida y demás durante estos últimos días, la verdad es que es un penalti que puedes pitar perfectamente. De hecho, ahora mismo estaría más por pitar el penalti que por no pitarlo. La verdad, si me preguntas a mí, ahora mismo. Insisto, en directo no tenía esa opinión, pero con el paso de las tomas y viendo la jugada, me parece un penalti más que pitable, la verdad. De hecho, ha habido bastantes polémicas respecto a esto en esta jornada, por ejemplo, el de Cancelo sobre Nico Williams. A mí me parece menos que el de Navas contra Vinicius, por ejemplo. No sé, de todos estos penaltis que ha habido que se pueden haber pitado, para mí el de Jesús Navas sobre Vinicius me parece que es el más pitable de todos. En cualquier caso, más allá de esa acción concreta, Vinicius estuvo bastante bien frenado por el propio Jesús Navas. Rodrigo tampoco acompañó a nivel ofensivo, la verdad fue otro mal partido del delantero brasileño, aunque Ancelotti lo respaldó en rueda de prensa, dijo que Rodrigo había estado bastante bien. Yo aquí no estoy de acuerdo con el entrenador italiano, yo a Rodrigo lo volví a ver bastante fallón en esa posición de delantero, que luego también ampliaremos más en este sentido. Jude Bellingham se quedó sin gol, que esto ahora mismo teniendo en cuenta cómo va transcurriendo la jornada es noticia, pero es cierto. Bellingham se quedó sin gol en este partido, pero bueno, no estuvo tampoco mal el jugador inglés, pero es cierto que Bellingham estuvo bastante bien tapado, en este caso por el Sevilla, que insisto, creo que el planteamiento de Diego Alonso a mí me gustó bastante. Primero voy a dar las estrellas y las cosas del partido, luego me voy a detener más en el entrenador uruguayo, porque creo que ha aportado ciertos matices que, aunque tampoco de momento hayan cambiado tantas cosas respecto a lo que era el Sevilla de Mendilibar, sí que creo que hay ciertos matices que al equipo le han aportado mucho, al menos en este encuentro frente al Real Madrid. A ver, estrellas y cruces del partido. Yo, personalmente, a Sergio Ramos le voy a dar una estrella. Creo que Sergio Ramos estuvo realmente bien. Y ojo, porque Gudel a su lado también estuvo realmente bien. De hecho, el cambio de Gudel por Badé se notó bastante para mal en el Sevilla. O sea, creo que Gudel hizo un gran partido al lado de Sergio Ramos y luego cuando entró Badé se resintió el equipo hispalense a nivel defensivo. Pero bueno, entre los dos me voy a quedar con Sergio Ramos. También, no sé si ha pasado por debajo del radar o no, pero yo personalmente, me quedo con el partido de Soumaré. Una de las novedades en este sentido del 11 de Diego Alonso. Y creo que alguna que darle al Real Madrid, la verdad, alguna que darle al Real Madrid. Creo que Kroos estuvo bien. Creo que Kepa, por cierto, hizo uno de los mejores partidos con la camiseta del Real Madrid desde que llegó. Es cierto que es un portero que yo ya he comentado varias veces que a mí no me termina de dar confianza. Evidentemente no le exijo que esté al nivel de Courtois, ni la mitad de Courtois, porque eso es imposible. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, yo creo. Pero a mí, yo lo dije desde el primer momento, Kepa no es el portero que más, no sé, que más confianza y más tilín me haga a mí personalmente. Insisto, igualmente el sábado ante el Sevilla estuvo bastante bien.
Yo personalmente la estrella se la voy a dar a Dani Carvajal. Que en caso de duda podría haberse dado a otro, pero bueno, como es el jugador que marca el gol del empate, que ponía el 1-1, bueno, pues creo que también se la podemos dar a Carvajal perfectamente, la verdad. Así que bueno, esas van a ser mis estrellas del partido. Y mis cruces. A ver, tengo dos bastante claras, la verdad. En la primera va a ser para Rodrigo. Por mucho que Ancelotti haya dicho que estuvo bien, yo eso no lo comparto. Así que para mí tiene que ser una Rodrigo. Otra para mí tiene que ser para Luque Bacchio. Creo que Luque Bacchio no estuvo bien. Ojo, aquí en el canal respaldamos claramente a Luque Bacchio. De hecho, hay emoji del canal de Luque Bacchio. El pájaro dodo Luque Bacchio, como ya hemos bautizado desde que aterrizó en tierras españolas. Pero es cierto que ayer no tuvo su mejor partido. De hecho, lo cambiaron en el minuto 67, si no me equivoco. Y yo esperaba el cambio incluso un pelín antes porque no estuvo demasiado acertado. A ver, dice por aquí Raulín. Eso sí, lo que le da al Sevilla defienda en una falta en Nesiri y que el que grande sea Carvajal, cuanto menos es cómico. Carvajal, esto de tapar muchas veces a los jugadores que mejor rematan el equipo rival, es algo bastante habitual. O sea, el Real Madrid hace bastante esto. No sé en cuestión de qué. Entiendo que es por nivel de agresividad. Carvajal es un jugador que es bastante agresivo al choque y bastante intenso. Entiendo que es por este motivo, pero sí. En ese sentido es llamativo. A ver, y la tercera estrella. Ah, no, pero en el gol del Madrid te refieres. Vale, sí, cuando se anticipa, ¿no? En el 1-1. Yo creo que es el tema de que nadie se esperaba que Carvajal estuviese ahí. Porque de hecho, Carvajal se anticipa a Nesiri, pero de cierta manera. De cierta manera, ¿eh? O sea, me refiero. Al final tampoco es un marcaje de Nesiri puro a Carvajal. Me da la sensación que Carvajal estaba ahí al primer palo tranquilamente. Y al final acaba rematando un buen remate, por cierto. Pensaba que decías a nivel defensivo porque a nivel defensivo esa marca se compartía. O sea, Carvajal en ciertas acciones de balón parado defensivo era el que se ocupaba de cubrir a Youssef En-Nesyri. Creo que se intercambió con Rüdiger, que también lo cubrió en alguna otra ocasión, si no me equivoco. Aunque Rüdiger solía estar también con Sergio Ramos. Así que bueno. Pero vamos, que sí, llamativo lo de Carvajal en ese emparejamiento con En-Nesyri, en cualquier caso. Y la tercera cruz del partido. Tengo alguna duda, porque Mendy volvió a quedar, en mi opinión, un poco regular. En-Nesyri tampoco es que hiciese un gran partido, pero bueno, al final participa de aquella manera en el 1-1. Es verdad que no remata él, es un gol en propia de David Álava, pero en fin, podemos decir que En-Nesyri pues tiene su parte de mérito, ¿no? Simplemente por estar ahí. Así que yo creo que se la voy a dar a Vinicius Junior, la verdad. No estuvo muy mal tampoco, pero es verdad que creo que salió bastante perdedor en esos duelos contra Jesús Navas. Creo que Jesús Navas, de hecho, a ver, no se lleva la estrella del partido, pero también fue uno de los jugadores que creo que quedó para bien, la verdad, Jesús Navas. Es cierto que con esa acción del penalti, que podemos debatir, al final no se pitó, así que bueno, si se hubiese pitado a lo mejor comentamos otra cosa, pero bueno, como no se pitó y la acción da lugar a debate, yo creo que Vinicius, más allá de eso, tampoco pudo hacer demasiado, y Jesús Navas, la verdad creo que también puede haber sido seleccionado como uno de los jugadores positivos. Para mí es más cruz de Álava que Vinicius. Dice por aquí Raulín. Pues puede ser, ¿eh? Pues puede ser. De hecho, hoy Raulín, te voy a hacer caso. Porque es verdad que Vinicius, sin participar demasiado a nivel ofensivo, o más que no participase tanto, es que tampoco tuvo demasiado acierto. Pero es verdad que Álava quedó señalado. Rüdiger estuvo mucho mejor. Y Álava, más allá del gol en propia, la verdad es que está haciendo un inicio de temporada bastante cuestionable. Así que en este caso te voy a dar la razón y vamos a cambiar esa cruz de última hora para mi tocayo, el austriaco, antes que para Vinicius Junior. Puedo estar de acuerdo, la verdad. Y no solo por el gol en contra, no termina de cerrar como sí que lo hace Rüdiger, totalmente. Lo que comentaba, para mí Rüdiger sí que hizo un partido bastante positivo, de hecho, creo que su temporada, de hecho, me está pareciendo buena. Todo lo contrario que la de Álava, que está dejando bastante que desear. De hecho, creo que Álava es un jugador que tiene buena crítica a nivel general, porque es un jugador pues bueno, que tiene cierta técnica, que tiene cierto talento, que es un jugador que tiene buen golpeo en las faltas, que es muy polivalente. No sé, es como que tiene muchos argumentos a favor en su propio estilo de juego para ser un jugador del que se suele hablar bien de él.
pero es un jugador que a veces comete ciertas desatenciones y errores que si las hiciera otro jugador creo que se hablaría más. No sé si me explico lo que quiero decir. No quiero decir con esto que sea un jugador sobrevalorado ni mucho menos. De hecho, a mí es un jugador que me gusta en general bastante. Pero creo que muchas veces de sus errores se hablan menos que si los cometiese, yo qué sé, Ferland Mendy, Eric García. Se entiende, ¿no? Lo que quiero decir. El Real Madrid puede estar contento con que Rüdiger ha tomado el relevo de Militao, pero por otro lado, el problema es la falta de un compañero fijo para el alemán. Sí, creo que Rüdiger está cumpliendo bien con su papel como sustituto de Militao, pero es evidente también que lo del brasileño se nota, y más si Álava no está al nivel. En fin, habiendo visto ya lo del Real Madrid y lo del FC Barcelona, básicamente veis cómo se iguala la clasificación a más no poder, porque encima ganaron Girona y Atlético de Madrid, como también ahora comentaremos. Vamos a seguir con los partidos que hemos tenido durante la jornada. Empezamos con ese partido que tuvimos el viernes en este caso, entre Club Atlético Osasuna y Granada Club de Fútbol. Esperad un momento que pegue traguito de agua, la verdad, que con Rodrigo nos hemos extendido bastante. Ahí, así que recuperamos fuerza en este sentido. Que si no, luego Raulín se me preocupa por la voz, la verdad. Que creo que ya va mejor, pero bueno. Hay que seguir cuidando e hidratándose, la verdad. Así que bueno, vamos ya con lo que fue este partido entre Osasuna y Granada, ese encuentro que habría la jornada. Y la verdad es que dejad que mire aquí apuntadas ciertas cosas, dice Raulín, mucho mejor de hecho. Me preocuparía si después de una semana la voz sigue igual o peor, la verdad. Así que sí, en ese sentido está mejor. Lo que decían en ese Osasuna Granada que quería comentar. Ha sido un partido que, a ver, Osasuna ha sido superior. Creo que esto no hay nada que debatir al respecto. Pero es cierto que la mejor noticia para mí de Osasuna en este partido, más allá de los 3 puntos, evidentemente, creo que Osasuna tenía esa necesidad de sumar. Ya alcanza los 13 puntos, aleja en esos puestos de descenso. No tampoco demasiado cerca de Europa, evidentemente. Creo que Osasuna ha bajado las prestaciones respecto al año pasado, pero esa victoria, en fin, despeja esas ciertas dudas, ¿no? Que podía haber anteriormente. Pero para mí la gran noticia de Osasuna en este encuentro es que me recordó bastante a los Osasuna que el año pasado sumaba 3 puntos con cierta facilidad. No quizás haciendo el mejor juego del mundo, pero sí con cierto pragmatismo, aprovechando esas oportunidades, no sé, sin sufrir tampoco demasiado. Es de los partidos que quizás en Brian Zaragoza, Luca Poyet, más anulados han acabado estando, porque insisto, en Granada defensivamente, ahora lo comentaremos, sigue siendo un drama, pero lo que sí tiene el Granada y ha quedado demostrado es que ofensivamente potencial tiene, porque al final el Granada lleva 15 goles anotados en este inicio de liga, más que cualquiera de los principales equipos del séptimo al último clasificado, que es la Unión Deportiva de Almería. El Granada ha marcado más goles que todos estos. Eso ya habla del potencial ofensivo que tiene el conjunto nazarí. Y eso Osasuna, la verdad, es que pudo anularlo bastante bien. Vimos a un David García también recuperando sensaciones después del parón que ha tenido con la selección española. En fin, a la Granada como a la Almería le pasa lo mismo. Raulín, en el siguiente semidiscurso tramo que quiera hablar, básicamente voy a unir a los dos equipos por lo que han hecho defensivamente. Ahora lo verás. En cualquier caso, como digo, me parece un Osasuna muy reconocible a los Osasuna que vimos la temporada pasada. Evidentemente, con el Chimi Ávila y con Budimir como máximos protagonistas, de hecho, la estrella del partido, sin dudarlo demasiado, se la podemos dar ya ante Budimir. Doblete básicamente, uno de ellos de penalti, él mismo fuerza ese propio penalti. El Chimi Ávila asistiéndole en esas dos ocasiones. A la espalda de Ignasi Miquel hicieron muchísimo daño. E insisto, Granada sigue dejando las mismas dudas a nivel defensivo, pero sin embargo Osasuna sí que creo que se reencontró con esa versión, e insisto, donde sin hacer un gran partido acaban siendo superiores y en mi opinión, la verdad, justos vencedores de este encuentro, que tampoco tuvo demasiado más, la verdad. Raúl dice, ataque de equipo casi europeo y defensa de primera red. Básicamente es el resumen, y que encima lo llevamos diciendo aquí pues desde la jornada 1 de liga prácticamente. Solo hay 6 equipos más goleadores que el Granada. Es tremendo. Sí, básicamente los 6 equipos que van del primero al sexto. Tal cual.
Del séptimo, que es el Rayo, al último, que es el Almería, ninguno de estos equipos ha conseguido marcar más goles que el Granada. O sea, el dato es tremendo. Ahora, claro, vamos a compararlo con las estadísticas defensivas y ahí ya se podrán explicar muchas cosas. Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo del sábado, que en este caso el primer partido que teníamos era este Real Sociedad Mallorca. Un partido, la verdad, donde a priori la Real Sociedad puede ser muy favorita, pero ni mucho menos. El Mallorca plantó cara y durante muchos minutos, de hecho, a mí me parece que el Mallorca estuvo incluso mejor, la verdad, incluso mejor en el encuentro. Interesante comentar varias cosas a nivel táctico. El Mallorca volvió al 5-3-2, algo que en los últimos partidos se había perdido, pero que justamente para este partido ha vuelto. Y lo del Larin con Muriqui, aunque no marcaron gol ninguno, la verdad es que ciertamente salió bien, yo creo. Y luego sobre todo la Real Sociedad, abandonando el 4-3-3 y volviendo al rombo tan característico que se jugó el año pasado, principalmente por el nombre de Arsen Zakarian, el futbolista ruso, debut como titular con la Real Sociedad. Eso cambió el esquema básicamente. Zakarian jugó de David Silva el año pasado, para eso de hecho llegó este pasado verano, aunque es cierto que no tuvo su mejor partido, hay que ser honestos en este sentido. De hecho solamente jugó la primera parte, y ahí Imanol Alguacil decidió cambiarlo y volver en el descanso al 4-3-3, algo que en mi opinión hizo que mejorase la Real Sociedad, aunque insisto, el Mallorca tuvo de todos los colores para poder marcar. De hecho, que el Mallorca no marcase gol se debe, en mi opinión, a dos causas. Primero, el desacierto de Kyle Larin, que a la espalda de Ayer Muñoz y de Pacheco ganó infinidad de ocasiones esa espalda, pero luego de cara a portería no estuvo acertado. Y por supuesto, Alex Remiro. De hecho, Alex Remiro, a ver, no me voy a tener más. O sea, Alex Remiro tiene que tener la estrella del partido, pero vamos, 100%. Sé que saldrá mucho de ataque cubo, y con razón, porque si la Real Sociedad acaba ganando es por lo que pasa del minuto 60 en adelante, que es la entrada de ataque cubo, básicamente. Es verdad que también entra Jamari Traoré, que aporta, Barrenechea entró antes y aporta. Hasta ahí bien, pero al final el partido es cierto que te lo cambia a ataque cubo. Al final da la asistencia de ese gol de Bryce Méndez. Como dice aquí Raulín, el centro de cubo también fue de 10. O sea, al final ataque cubo entra y en media hora te cambia el partido. No solo por la acción del gol de Bryce, sino al final por la dinámica del encuentro. O sea, entró ataque cubo y empezaron a pasar cosas diferentes. Básicamente, el Mallorca tuvo que replegar más atrás. Sintió amenaza con el jugador nipón, básicamente. En el ataque cubo es que ya lo venimos hablando. Es uno de de las grandes estrellas ya de la liga. No le podemos poner como un jugador... Hombre, evidentemente es joven, sigue teniendo progresión, su techo altísimo, pero no le podemos poner como un jugador que ya es muy divertido de ver y uy, qué talentazo. Ataque cubo ya hay que ponerlo como una de las estrellas de la liga. Acosó mucho más el Mallorca de lo que me esperaba. Sí, es que de hecho yo creo que la primera parte directamente del Mallorca es que fue superior. Y claramente además, o sea, es que Kyle Larin tuvo muchas ocasiones y lo que he estado comentando, si no llega a ser por Remiro, el resultado evidentemente hubiese sido diferente. Pero claro, al final tienes esa individualidad bajo palos muy positiva. Y mira que el Mallorca con Rajkovic también está bien servido bajo palos. Para mí Rajkovic, uno de los grandes infravalorados de la liga, de los porteros de la liga. Pero hay que decir que al final Alex Remiro fue diferencial en un lado y luego Take Kubo cuando entró fue diferencial en el área contraria. Hasta Remiro y Manuel reconocieron que el Mallorca fue mejor. Totalmente. De hecho, Remiro en sus declaraciones e Imanol, que en este caso no las he visto, o sea, me fío de tu palabra en ese sentido, pero conociéndoles a nivel profesional, son dos personas que suelen hablar con bastante buen criterio y que si tienen que dar palos y ser justos, suelen hacerlo, O sea, que me creo que Imanol y Remiro, bien es que dicen en esas declaraciones que fueron inferiores, pero al final, el talento individual es el que es. Y Remiro por un lado y Take Kubo por el otro acabó marcando la diferencia. Pasamos ya de ese partido y la actuación de Remiro para irnos al siguiente encuentro. Ese encuentro entre Getafe y Real Betis Balompié. A ver, es un partido que la verdad se podía oler el empate más o menos desde el principio porque son dos equipos acostumbrados totalmente a empatar, básicamente. Por cierto, se ha confirmado en el día de hoy, lo ha dicho el Getafe a través de sus redes sociales. Arambarri se pierde toda la temporada, estará entre 6 y 8 meses de baja, fractura,
En fin, malísima noticia para el Getafe, para el jugador uruguayo, pero lo ha confirmado hoy el Getafe en redes sociales, como digo. Pero bueno, mala noticia, pero centrándonos en el partido, no todo es negativo para el Getafe. Me dice Raúl, el Getafe Betis también acertaste el 1x. Sí, es que me parecía casi de lo más obvio. Es verdad que luego en el pronóstico puse que ganaba el Getafe, la verdad. Quería jugármela en ese sentido, porque además me acuerdo de decir, lo más obvio es una X, pero como empatan mucho, quiero cambiar esa dinámica y que alguno gane, y al final puse que ganaba el Getafe. Y efectivamente no, al final empate a 1, que creo que más o menos viendo el partido fue más o menos lo merecido. Es verdad que el Betis se adelanta muy pronto con ese gol de Marroca en esa pared con Borja Iglesias. Buen partido de Borja Iglesias, por cierto, fue titular, jugó 90 minutos y la verdad es que estuvo bastante bien, hay que mencionarlo. Pero el Getafe se encontró con ese gol del empate. Centro de Diego Rico, remate de Borja Mayoral. Hay que hablar de esos dos jugadores, porque lo de Diego Rico, que ya suma 5 asistencias en Liga, y Borja Mayoral 5 goles. Yo esto hace, no sé, un mes yo no me lo hubiese esperado. Pero ojo, Diego Rico llega los últimos días del mercado. De hecho, creo que llega el último día del mercado. Puede ser incluso. Y Borja Mayoral, al final, es un jugador que partía como suplente de la tasa. Y al final, mira, Diego Rico 5 asistencias, Borja Mayoral 5 goles. Están siendo jugadores absolutamente diferenciales a nivel de cifras para el Getafe de Bordalás. Dice Frankie Raulín que no comparte lo de Borja Iglesias. Para ti no hizo buen partido el Panda. Yo honestamente no soy muy del Panda, o sea, así de su persona, por toda la crítica y reivindicación social que hace, ahí me parece estupendo, comparto muchas de las cosas que dice, pero es verdad que en el futbolístico a mí nunca me ha terminado de encantar. Cuando mucha gente lo pide para la selección, a mí nunca me entusiasmaba en exceso, pero creo precisamente que su primera parte frente al Getafe sí que me parece muy positiva. Es verdad que le sigue faltando ese punto de chispa, ese punto de acierto, ¿no? De estirar aún más el equipo al espacio. Para nivel combinativo, a ver, fue su mejor partido de este año sin duda, porque eso tampoco es demasiado complicado, la verdad, no está bien Borja Iglesias, pero creo que le vi brotes verdes en este partido. Está muy fallón y se está asociando mal, pero en ese partido ¿tú crees que también estuvo fallón y se asoció mal? Yo en ese sentido en este partido lo vi mejor. Más allá de la asistencia, evidentemente en ese gol de Marroca que tira en la pared, en una jugada donde es verdad que tanto Mitrovic como Gastón salen de zona bastante tarde y al final es un error de la defensa del Getafe, pero lo hace bien el Betis en ese gol en el minuto 1. No sé, ya Borja no le vi tan mal, sobre todo en la primera parte, como digo. Luego en la segunda sí que fue a menos, pero en la primera parte a mí Borja me gustó bastante. De hecho, ambos Borja, yo al final en el descanso comenté que tanto Borja Mayoral como Borja Iglesias a mí me estaban gustando bastante. En la segunda parte no tanto, de hecho el gran protagonista en la segunda parte seguramente fue Isco Alarcón, que de hecho es al que le voy a dar la estrella del partido. Isco, que es un jugador que sabéis que se está inflando mucho, que se le está dando un hype que comparto, pero con bastante más cautela. Para mí hizo un gran partido Isco, sobre todo en la segunda parte. Al final tuvo que jugar durante muchos minutos al delete de mediocentro al lado de Maximovic, y a Isco se hartó de recibir balones y de acabar ganándole la espalda a esos mediocentros del Getafe. Quizá a Isco lo que le faltó fue ese último pase. La verdad creo que el último pase no estuvo tampoco tan acertado, pero a nivel de regate, de encontrar su espacio, de condicionar la defensa del rival, creo que Isco su segunda parte es brillante. De hecho, Isco ya se verá mañana si lo meto en el 11 de la jornada o no, porque hay bastante competencia, pero está apuntado. O sea, mira, está apuntado, está, ya lo aseguro. Veremos si acaba entrando o no. Pero en cualquier caso, lo que sí puedo decir es que Isco, si su primera parte hubiese sido mejor, porque creo que la primera parte precisamente no estuvo nada bien, pero si la primera parte hubiese sido mejor, para mí sería uno de los grandes ganadores de la jornada. Pero al final la primera parte le faltó, pero creo que sí que mejoró mucho en la segunda. Aún así insuficiente para el Betis, que bueno, al final 1-1, creo que más o menos partido justo, la verdad. Y como dice Raúl aquí, otro MVP para Isco. Muchos yo no lo he compartido, creo que muchas veces ha habido mejores jugadores. En este caso, en este partido, yo sí que estoy bastante más de acuerdo. Quizá también lo podría tener Borja Mayoral, quizá también lo podría tener el propio Diego Rico, mismamente. Pero bueno, creo que a nivel general Isco, sobre todo por su segunda parte, fue el jugador que más me gustó. Vamos al siguiente encuentro. Aquí no he comentado nada en específico de ningún jugador, tampoco voy a tener que dar speech largo sobre cada partido, ni mucho menos. Sí lo voy a hacer en el siguiente encuentro porque, claro, es que cerramos el sábado con ese Celta de Vigo, Atlético de Madrid, donde, a ver,
A ver, aquí pasan dos cosas principalmente. La primera, la expulsión de Iván Villar, que es evidente que condiciona el partido de cara para el Atlético de Madrid. Al final, la expulsión es realmente pronto, el Celta se queda con 10, tiene que entrar Vicente Guaita. Por cierto, debut de Vicente Guaita en su vuelta a la Liga Española. Pero claro, al partido allá al Celta se le complica mucho. Y eso que compitió, yo creo que el Celta la primera parte compitió bastante bien, pero insisto, si el Celta venía en mala dinámica y encima le expulsan a su portero en la primera parte, el minuto, no sé, 27 me parece que fue aproximadamente, pues claro, el partido se te pone muy en contra. Y más si en el equipo rival es el Atlético de Madrid y sobre todo el Atlético de Madrid de Antoine Griezmann. Porque lo de Antoine Griezmann fue pues una exhibición más que os voy a comentar. De hecho, aquí vamos a poner ya la estrella porque no tiene mucho sentido dejarlo para más emoción. Creo que Antoine Griezmann está claro que fue el mejor jugador del encuentro. En la segunda parte encima el Atlético de Madrid mejora, Griezmann se siente más cómodo, cambió Simeone el esquema para poner un 4-4-2 con Azpilicueta de lateral izquierdo, bastante llamativo esto, pero sí, básicamente el Atlético de Madrid en la segunda parte ya sí que fue muy superior, el Celta con ciertos arreones de vez en cuando, con Bamba, Larsen, Aspas, intentaron algo, pero era muy complicado, esa posición de Mingueza que empezó jugando como interior, así de forma muy extraña, al final por esa expulsión se tiene que reestructurar todo de nuevo, en fin, no era el día para el Celta de Vigo básicamente, y menos con un Griezmann estelar enfrente. Que dice por aquí Raúl, Griezmann está en tan buen estado de forma que hasta los centros que se convierten en goles, prueba de ello el 0-2. Sí, el 0-2 básicamente, o sea, el primero es un gol de penalti, básicamente, de la propia expulsión de Iván Villar, por cierto, bastante debate si era expulsión o no, yo incluso me decanto más porque era amarilla más que roja, en mi opinión, pero bueno, entiendo que puede haber debate en ese sentido. En cualquier caso, el primero fue de penalti, el segundo, como dicen aquí Raulín, es un centro hacia Morata con la pierna derecha que le sale tan mal que al final acaba entrando en la pelota. Y bueno, y gol para él, pero vamos, él mismo lo dijo después del partido, que claramente era un centro que le sale muy mal y acaba entrando en el balón. Pero oye, todos los goles cuentan igual. Y luego ya el 3-0 también en la segunda parte para poner ese hat-trick, ¿no? El Atlético lleva sin marcar un hat-trick 5 años, el último lo marcó el propio Antoine Griezmann, precisamente. Ante una de sus víctimas favoritas como es el Celta de Vigo, que le ha marcado ya, no sé si son 11 goles, es uno de los equipos a los que más goles le ha marcado, por cierto, Antoine Griezmann. A lo que decía, vamos ya con los partidos del domingo, en ese de Las Palmas Rayo Vallecano. Otro encuentro, la verdad, que estaba dando bastante para el empate y que al final se resuelve pues de la forma, bueno, más clásica y más antigua del mundo, desde el punto de penalti, básicamente, porque Las Palmas tuvo un penalti en la primera parte, penalti que detuvo y muy bien Stole Dimitrievski, parándoselo a Munir el Haddadi, que el pobre Munir no está teniendo precisamente suerte en este inicio de temporada de cara a portería tampoco, es otro de esos delanteros que le está costando, la verdad. Así que Stole Dimitrievski paró el penalti para que seguía poniendo el 0-0 y luego en la segunda parte, casi al final del partido, penalti a favor del Rayo Vallecano y en este caso Bebé sí que lo acabó transformando. Insisto, un partido que fue igualadísimo, que creo que incluso Las Palmas tuvo más ocasiones y pudo incluso merecerse un poco más la victoria, pero en fin, que me estaba pareciendo justo el empate, básicamente, con muy buenas actuaciones de los porteros, tanto de Álvaro Valles por un lado, uno de los grandes porteros de revelación de esta temporada en la Liga, y un Stole Dimitrievski, que ya lo conocemos todos, lleva ya varios años rindiendo a buen nivel en el Rayo Vallecano, pero al final ese penalti pues acaba marcando la diferencia. Por eso para mí la estrella del encuentro se la voy a dar a Dimitrievski para empezar, básicamente porque ese penalti que acaba parando pues te acaba siendo decisivo, y más allá del penalti también deja otras paradas de bastante mérito en el encuentro. Insisto, el partido, a ver, creo que fue uno de los encuentros que menos cosas ha tenido que comentar esta jornada, sí que hubo ocasiones, pero bueno, al final fue un choque de estilos muy importante. O sea, Las Palmas sabemos que es un equipo que juega bastante a combinar, es un equipo que juega a tener la pelota, crear a través de la posesión básicamente, y el Rayo todo lo contrario, equipos que a través de las bandas intentan generar juego muy rápido, transiciones muy rápidas. Así que bueno, en ese choque de estilos, la verdad, ninguno se acabó de imponer en el encuentro, y al final, como digo, el punto de penalti acabó marcando la diferencia. Munir no lo transformó, se lo paró Dimitrievski. Bebé sí que lo hizo, y esa es básicamente la diferencia que hubo en el partido entre Las Palmas y Rayo Vallecano. Dice por aquí, me alegro por Francisco, en Girona hizo un gran trabajo y la gente decía
que se la metería en el Rayo. Mucha gente, la verdad, decía que Francisco la podía liar en el Rayo. Al final Iraola ha sentado un muy buen precedente en el conjunto de Vallecas. Pero lo cierto es que ahora mismo Francisco, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Es verdad que llevaba muchos empates consecutivos. Esta victoria es importante. De hecho, lo vemos séptimo clasificado. Ojo, ni tan mal. A tan solamente un punto de Europa. Y de hecho, el séptimo, lo normal, es que también acabe jugando Europa. O sea, sería increíble si el Rayo Vallecano acabase jugando Europa esa temporada con Francisco, después de estar ahí cerquita peleándolo con Iraola varios años atrás, en un proyecto que mucha gente quizá le daba más hype, y quizá el proyecto de este año del Rayo la gente no está como tan enganchada, pero sin embargo a nivel de resultados y de puntuación, el Rayo sigue ahí cerquita de esos puestos europeos, o incluso dentro de ellos, básicamente. Así que la verdad que Francisco era un entrenador que estoy de acuerdo, que estaba ciertamente cuestionado, que había ciertas dudas, pero ahora mismo está solventando realmente bien la papeleta. Insisto, quizá en muchos partidos que tampoco está siendo superior, pero al final acaban puntuando o acaban ganando, como ha sido el caso de esta jornada. En fin, pasamos a lo siguiente, ya quedan tan solamente dos encuentros. Y dejad en este caso que pase página, porque tenemos que hablar ahora del equipo revelación de la liga. Hablo evidentemente del Girona, de Michel, que ha vuelto a golear, ha vuelto a ganar con contundencia, 5-2 en este caso, a la Unión Deportiva Almería. De la Almería ya hemos hablado antes, básicamente, de ese coladero, de ese desastre a nivel defensivo, lo hemos unido con lo del Granada, así que de la Almería poco más que comentar. Encima en un partido que Almería empezó 0-2 ganando, 0-2 con ese doblete de Baptistao. No sé si al final el segundo gol, bueno, el primer gol se lo han dado a Baptistao o no. Según SofaScore sí, pero no sé si la liga se lo ha acabado dando o no, la verdad. En cualquier caso, la Almería se puso 0-2 en campo del Girona, 0-2. El Girona, equipo champion, perdiendo en casa frente al colista de la liga. La caraja del Girona en los primeros 30 minutos fue digna de estudio, la verdad. El equipo de Michel salió bastante dormido, errores a nivel defensivo casi imperdonables, Blind bastante mal en ese sentido, bastantes despistes. Y Ángel Herrera, un mal pase suyo, genera el 0-2 del Girona. En fin, errores impropios de un equipo que está en la zona alta de la clasificación y un Girona que está jugando muy bien. Eso sí, a partir de la media hora de partido, de los 35 minutos, el Girona se puso las pilas, sacó absolutamente todo su mejor fútbol y en cuestión de 10 minutos, del minuto 35 al 45, el Girona marcó 3 goles y acabó remontando el partido. Luego ya en la segunda parte acabaron sentenciando con ese 5-2 y se materializó en el resultado pues la gran diferencia, ¿no?, que hay ahora mismo entre Almería y Girona. El Almería, como hemos comentado, a nivel defensivo, pues el peor equipo de la liga, la verdad, sufriendo muchísimo, demasiado desorden, errores individuales. Así que, en fin, sin más. De hecho, en 6 minutos llegó la remontada, sí. El primer gol fue en el minuto 37, básicamente. Y en el 43 marcó ya el 3-2 el Girona. Así que sí, entre ellos doblete de Dovic, la verdad, suma cifras del delantero ucraniano, ya son 5 goles. Sabio también volvió a marcar. No fue el mejor partido de Sabio, hay que decirlo, pero bueno, otro gol más para seguir sumando cifras. Marcó Iván Martín. Luego entró Stuani en la segunda parte y también marca. A pase de Arnau, que también entró en la segunda parte. O sea, los dos laterales o cargados derechos acabaron marcando gol. Acabaron asistiendo. Los puntas ambos marcaron gol. En fin, al Girona, más allá de esa caraja inicial de los primeros 30 minutos, luego el partido la verdad es que le salió prácticamente redondo, la verdad. No he hablado de un jugador, porque aquí sí me quiero detener en él. Y es que le voy a dar ya la estrella, que es evidentemente para Alexis García. Dice Raúl, lo que me sorprendió fue la salida y el juego de Almería en los primeros 25-30 minutos. Sí, el Almería compitió bien en los primeros 30 minutos, fue un equipo intenso. Es cierto que al final los goles también son fallos del Girona, pero bueno, el Almería estuvo listo en esas acciones, realmente estuvo bien. El problema es que luego a nivel defensivo es un equipo prácticamente incapaz de competir contra nadie. Y al final Girona, el potencial ofensivo que tiene, todos sabemos cuál es, la verdad. Le podría haber caído alguno antes ya. Sí, tuvo alguna ocasión el Girona antes, ya de que llegase el primer gol. Pero igualmente yo creo que Almería, a pesar de que sufrió alguna ocasión, sí que creo que estaba bien plantado. Pero en cuanto cayó el primero, en ese robo en el centro del campo, luego el pase de Alí García y la definición de Iván Martín, a partir de ahí ya se abrió la veda. E insisto, los 5 goles hicieron justicia a lo que fue un partido que al final acabó siendo pues muy superior, el Girona básicamente.
Nos vamos ahora al último partido que tenemos que comentar, ¿no? Ese que se jugaba a las 6:30 de la tarde en el día de ayer. Falta uno de la jornada, el del Valencia contra el Cádiz, que se está jugando ahora mismo. Pero de lo que hemos vivido ya y que tuvimos ayer es este Villarreal Deportivo Alavés. ¿Qué decir del Villarreal, no? Continúa la mala racha del equipo de Pacheta, el equipo no se encuentra. Cambio de esquema, defensa de 5, ese 5-3-2, o bueno, carrileros, como queramos comentarlo, con Pedraza y Cofemenía. Pero el esquema no cambió absolutamente nada. De hecho, creo que el esquema desfavoreció incluso al propio Villarreal. El Alavés fue mejor en la primera parte. De hecho, el resultado final fue un empate a 1 con ese gol de Samu Omorodion. Luego lo empataría ya el Moreno desde el punto de penalti. Pero es que el Alavés pudo ganar y sacar los 3 puntos perfectamente de la cerámica si no fuese porque Philip Jorgensen volvió a estar muy acertado, que de hecho le voy a dar la estrella del partido al portero danés, la verdad. Portero que me está dejando muchas dudas, pero que la verdad es que está creciendo bastante, está dando y salvando puntos para el Villarreal. Pero es que entre Jorgensen y la falta de acierto de Samu Morodion, que Samu Morodion es un delantero brutal, que al espacio... Bueno, el partido que hace ayer al espacio frente al Albiol, Cuenca y Mandi es espectacular. O sea, los 3 centrales del Villarreal no podían pararlo en ningún momento. Pero es que el problema de Samu Morodion es la falta de acierto de cara a portería. Si esa falta de acierto la transformase en más goles, Samu sería un delantero espectacular. Y ayer, insisto, tuvo 2, 3, 4 ocasiones para poder incluso haber marcado más goles, porque marcó 1, pero insisto, podría haber marcado un hat-trick perfectamente. Pero entre la falta de acierto y entre Jorgensen, la verdad que estuvo muy bien bajo palos. Al final el partido se fue a 1-1. La verdad, en un partido que para mí a la vez es que incluso fue superior al Villarreal. Y es raro decir esto, ¿no? Entre un recién ascendido como en Alavés, encima un equipo que ascendió en playoff el año pasado, y un Villarreal que juega Europa League. O sea, la diferencia entre un equipo y otro a priori debería ser enorme, pero a día de hoy veamos cómo están compitiendo los dos equipos y a la vez, con sus piezas y con sus dificultades, al menos acaba compitiendo. Y al Villarreal la verdad es que ahora mismo, en fin, no quiero utilizar la palabra, pero hay que decirlo, es un desastre. Ahora mismo en el Villarreal no sale absolutamente nada. Y un empate que en esta jornada casi se puede dar hasta por bueno, la verdad, viendo cómo iba el partido. En fin, esa es la realidad del Villarreal esta temporada. De hecho, decía Raulín, me recuerda al Sevilla del año pasado. Pues totalmente, con la diferencia de que el Sevilla era más bien un proyecto desgastado que necesitaba cambios, y el Villarreal era un proyecto pues que se ha ido a la deriva a sí mismo por intentar ganar dinero en unas ventas que podías necesitar, pero claro, sí está muy bien, pero no sé, si yo tengo un trabajo donde gano 3.000 euros al mes, vale, está muy bien. A lo mejor trabajas mucho y te vas a otro donde ganes 1.000 euros. Claro, si te vas a un trabajo donde ganas 1.000 euros, a lo mejor no puedes seguir permitiéndote salir todos los fines de semana, básicamente. Pues es un poco la comparativa con el Villarreal. Si vendes y te quitas a tus mejores jugadores o a parte muy importante de la plantilla, hazte la idea de que no vas a competir con lo mismo, básicamente. Lo digo en el sentido de que la plantilla es irreal. Esa posición para el Villarreal como no era para el Sevilla. Sí, o sea, si nos ponemos a comparar plantillas, el Villarreal no tiene una plantilla para estar 14º clasificado. En ese sentido estoy de acuerdo. El problema es que el Villarreal tenía una plantilla antes para estar quinto, sexto, y han debilitado la plantilla a tal punto que ahora mismo está para estar noveno o décimo, y encima, por la dinámica, vas a un peor, ¿no? Al final se acabarán salvando por la calidad, evidentemente. O sea, al final el Villarreal no se puede permitir un descenso con Baena o Gerard Moreno, que son jugadores nivel Champions, nivel selección española. Si el problema es los que acompañan a estos. Insisto, que hay buenos jugadores ahí también. O sea, que al final Foyt, al final Jorgensen está creciendo, al final Pedraza, Sorlos con sus goles. Son jugadores que tienen que dar de sobra para salvarte. Pero claro, si el objetivo del Villarreal de repente va a ser luchar por la salvación, un equipo que tenía un proyecto para estar en Europa sentado e intentar buscar la Champions, pues evidentemente se nos queda corto. Se nos queda corto, de hecho no hace tanto, el Villarreal jugó Champions hace 2 temporadas, tras ganar la Europa League, es cierto, pero ganas la Europa League, ganas un título europeo, con lo que eso significa. Y ahora mismo pues ahí están, 14º clasificados, en este caso jugando frente a un Alavés. Y no es un partido del que eres inferior porque es un partido de vez en cuando y por casualidad. Es un partido que eres inferior porque la dinámica del Villarreal está siendo ser inferior en este tipo de partidos.
E insisto, al menos estás teniendo esa suerte o fortuna de que la apuesta por Jorgensen te está saliendo bien. Porque si lo de Jorgensen encima no te estuviese saliendo bien, el Villarreal probablemente estaría en puestos de descenso por detrás de Celta o Granada, ¿eh? Ojo a lo que estamos hablando. Eso ya son cuotas aún peores. Pero en fin, con eso quería acabar esta jornada número 10 y esa reflexión.